Bueno, bienvenidos. Esta materia, gestión de calidad, riesgo y evaluación de proyectos, es una materia que se dicta virtual en esta carrera. Yo la dicto presencial en la carrera de Ingeniería, Innovación y Desarrollo. Por eso me pareció importante que, aunque sea de esta manera, ustedes pudieran tener una clase de lo que es gestión de calidad más aplicado en la vida real, más aplicado a la vida diaria y que ustedes lo puedan hacer en sus lugares de trabajo. Vamos entonces a empezar con la clase. Cuando hablamos de sistema de gestión de calidad, nos preguntamos cuáles son los beneficios, para qué se implementan. Bueno, acá hay algunos de los beneficios. Uno muy importante es que nosotros podemos estandarizar procesos, entonces eso tiene como consecuencia que haya una reducción de las desviaciones, que podamos cumplir requisitos de calidad que se hayan preestablecido, ya sea para productos o servicios, que mejoremos nuestro plan estratégico, que podamos lograr, y esto es sumamente importante, optimizar recursos, que nosotros tengamos una reducción de costos porque optimizamos los recursos, que mejoremos la trazabilidad y si no tenemos, la diseñemos, que podamos medir y mejorar cada proceso de la organización, o en este caso del proyecto, que se realice una formalización de las comunicaciones. Si ustedes para sus proyectos diseñan el plan de calidad del proyecto, van a ver que una parte del plan de calidad del proyecto es la formalización o que se establezca cómo van a ser las comunicaciones y, por supuesto, los beneficios si la organización o el proyecto pretenden una acreditación o una certificación, o el proyecto es una acreditación o una certificación. Cuando vamos a diseñar un sistema de gestión de calidad, tenemos que tener en cuenta que hay distintos tipos de calidad. Tenemos la calidad objetiva, que es la que se obtiene cuando se compara un estándar con el resultado que obtuvimos a través de una medición y esa medición fue realizada con un método validado. La calidad subjetiva tiene que ver con la percepción y el juicio de valor de las personas y se mide generalmente cualitativamente, por ejemplo, con la satisfacción del cliente. La calidad estática tiene que ver con solamente cumplir especificaciones, limitada a eso, y la dinámica es cuando, que es la que a todos nos gustaría, cuando la calidad es parte del trabajo diario, es parte de la filosofía de trabajo, es un hábito dentro del trabajo. Después tenemos la calidad absoluta, que esta es independiente de las personas y se mide mediante la diferencia entre la calidad programada y la realizada. Y por último, la relativa, que tiene que ver con necesidades y expectativas de nuestros clientes. ¿Y por qué hay que tener en cuenta estos tipos de calidad? En realidad, muchas organizaciones tienen en cuenta lo que es calidad estática, lo que es calidad objetiva, lo que tiene que ver con controles de calidad interno, con lo que es la calidad de indicadores internos, de procesos internos, y no tienen en cuenta la calidad percibida, la calidad objetiva. En un sistema de gestión de calidad tenemos que tener en cuenta las dos partes, lo que es objetivo y lo que es subjetivo. De hecho, uno de los principios de calidad es el enfoque al cliente. Nosotros no podemos diseñar un sistema de gestión de calidad dejando de lado o sin tener en cuenta la calidad percibida de nuestros clientes. Cuando uno implementa un sistema de gestión de calidad, lo que tiene que tener en cuenta es que siempre deben cumplirse los 7 principios de esta gestión. El primero, y es uno de los más importantes, es el enfoque al cliente, ya que todos los recursos de la organización, todos los recursos necesarios para los procesos, están destinados para lograr la satisfacción del cliente. El segundo es el liderazgo, muy importante para que la gestión de calidad sea sostenible. Si no hay liderazgo, es muy difícil que haya adherencia a la implementación. Se relaciona con el tercero, que es el compromiso de las personas, en donde las personas, teniendo toma de conciencia, como lo llama la norma, y un buen liderazgo que los dirija, encuentran la motivación para poder realizar
las actividades como están implementadas. El enfoque a procesos, que es muy importante y es un requisito de la norma 9001, que el sistema tenga un enfoque a procesos, significa que en lugar de ver a la organización como áreas diferentes, secciones diferentes, departamentos diferentes, vamos a ver cómo nosotros transformamos un elemento de entrada en un elemento de salida aplicando los recursos de cada una de las áreas. El 5, que es la mejora, básicamente una organización que cumple requisitos, trabaja para la mejora continua, es decir, para hacer más eficientes los procesos. La toma de decisiones basada en la evidencia, cuando nosotros tenemos un sistema de gestión de calidad, es decir, tenemos métricas, tenemos indicadores, lo que vamos a hacer es tener datos para poder tomar decisiones basadas en esos datos y no en percepciones. Y por último, el 7, que es gestión de las relaciones, es este punto antes se llamaba gestión de las relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor. En este caso es gestión de todas las relaciones con todas las partes interesadas en los procesos. Bueno, y cuando hablamos de enfoque a procesos, repasemos un poco qué sabemos de procesos. Básicamente, nosotros tenemos elementos de entrada, requisitos, que aplicando recursos de la organización, agregando valor, se van a transformar en un producto o un servicio o un documento, es decir, un elemento de salida. Son actividades que se van a realizar, pueden ser en forma simultánea o no, pero sí de manera coordinada, en las cuales se transforman elementos de entrada en salida con el uso de recursos. Y cuando hablamos de procesos, tenemos que conocer el proceso, saber qué características debe reunir el proceso. Tenemos que tener en cuenta que debemos conocer el objetivo, quién es el responsable del proceso, y acá tener en cuenta que el responsable no siempre es quien lo lleva a cabo, sino quién tiene autoridad sobre ese proceso, quién tiene autoridad para realizar modificaciones, ajustes, actualizaciones. Este es el responsable del proceso. Luego, las entradas y salidas, los indicadores, cómo vamos a medir este proceso, quiénes son las partes interesadas relacionadas al proceso, la gestión de riesgos y los recursos que necesitamos para transformar las entradas en salidas. Acá yo les puse un ejemplo de un proceso que es la gestión de residuos. Tengan en cuenta que la mayoría de las gestiones son procesos, es decir, tienen distintas etapas, con distintas responsabilidades, asignando recursos diferentes. En este caso, el proceso comienza con el elemento de entrada, que es el residuo. Se produce la generación, una ruta de recolección interna, un almacenamiento provisorio, la recolección externa, la disposición final. El resultado final, el elemento de salida en este caso, es el informe, el certificado de disposición final por un lado, ese documento, y por otro lado, el residuo que ya tuvo el proceso de disposición final. Entonces, acá nosotros tenemos varias etapas. Otro ejemplo que tengo es el estudio prequirúrgico de pacientes. Quizás a ustedes les pasó que tenían que operarse o algún familiar, tenían una cirugía y necesitaban hacerse los estudios de laboratorio antes de esa cirugía. Bueno, este proceso tiene como elemento de entrada a ustedes, cuando son pacientes, con el pedido del médico, que dice qué es lo que debe realizar el laboratorio. La etapa siguiente es la extracción de sangre que realizan en un espacio determinado del laboratorio. Luego las muestras, los tubos con muestras que le hicieron la extracción a ustedes, las llevan a otro espacio para acondicionarlas, para prepararlas para que se realicen los estudios analíticos. Y por último, una vez que están los resultados, se elabora el informe. El proceso de salida, el elemento de salida, está constituido entonces por el informe que contiene los resultados de los estudios que solicitó el médico como elemento de entrada. Ahora,
Cada una de estas etapas, como ven, se lleva a cabo en un lugar diferente y en cada una vamos a tener procedimientos. Cada una va a tener procedimientos asociados. Esto es un documento que puede tener cualquier formato que la organización determine, en donde se especifica cómo se lleva a cabo la actividad. Para cada actividad entonces nosotros vamos a tener escritos procedimientos. ¿Cuál es la diferencia entre el proceso y el procedimiento? Bueno, acá nos queda claro. En el proceso tenemos varias etapas con diferentes responsabilidades por etapa, con recursos que provienen de fuentes diferentes y el resultado, el proceso de salida, digamos, es el resultado de la interacción de cada una de esas etapas que fue transformando la entrada en salida. Ahora, el procedimiento es la manera en la que se va a llevar a cabo una actividad o cada actividad en cada etapa del proceso. Es el responsable, hay un solo responsable, esta actividad es reducida, ¿sí? No es que es transversal a la organización como un proceso, sino esto es acotado a un área. Entonces vamos a tener distintos POEs que se llaman procedimiento operativo estándar, lo van a ver como SOP también o no. Bueno, tiene diferentes terminologías, pero la idea es que ustedes de esta manera logren distinguir un proceso de un procedimiento. Cuando hablamos de proyectos, tenemos que tener en cuenta que también el proyecto tiene diferentes grupos de procesos, tiene muchas actividades, tiene muchas responsabilidades diferentes, puede tener muchas ubicaciones diferentes. Sabemos que, como todo proyecto, tiene características que es el inicio, el fin y el plazo de tiempo en el que se debe llevar a cabo, los hitos que deben ir cumpliéndose. Ahora, el proyecto, como dije, tiene grupos de procesos que pueden ser al inicio, lo que es un proceso administrativo, como el de iniciación, un proceso de investigación, un proceso de planificación, luego viene el de ejecución y al último del proyecto, en las etapas finales del proyecto, vamos a tener lo que es el control y el seguimiento, que esto puede ser transversal, y el cierre. Ahora, todo el proyecto va a estar atravesado por la gestión de calidad de ese proyecto. Lo que debemos tener en cuenta siempre es el alcance. Cuando nosotros mencionamos el término alcance, quiere decir cuál es la extensión, cuál es la cobertura o qué incluye ese proyecto. Y en base a eso vamos a tener también el alcance del sistema de gestión de calidad. Esto es, vamos a tener, hablando del proyecto, todo lo que es plan estratégico, misión, visión, valores, política de calidad, objetivos de calidad. Vamos a determinar las partes interesadas del proyecto, quiénes son las personas físicas o jurídicas relacionadas a la actividad del proyecto, cómo es la gestión de la documentación, cómo es la gestión del equipamiento, cuáles son los procesos de control y mejora dentro del proyecto, si está involucrada la infraestructura y si hay involucrado bioseguridad de acuerdo al tipo de proyecto, cómo es la gestión de proveedores para adquirir materiales y servicios, cómo vamos a auditar el proyecto y cómo vamos a gestionar los resultados de esas auditorías, que son las desviaciones y las no conformidades. Empecemos entonces por el alcance de plan estratégico, lo que hace a la organización general del proyecto, y esto es plan estratégico más lo que es contexto del proyecto, sumamente importante para poder realizar una buena planificación. Cuando hablamos de plan estratégico, tenemos que tener en cuenta cuál es la misión del proyecto, la razón de ser, a dónde se pretende llegar, y enmarcado y asegurando que esto pueda cumplirse, vamos a tener que determinar las políticas de trabajo por un lado y las políticas de calidad por otro lado, los objetivos de calidad y los valores de la organización. Entonces, para que ustedes puedan
armar el plan estratégico de sus proyectos, tengan en cuenta cómo vamos a redactar la misión. ¿La misión qué es? Es la razón de ser, ¿sí?, del proyecto. Es el propósito. La norma ISO 9000, que es la que menciona todo lo que es terminología y vocabulario de la gestión de calidad, dice que es un propósito de existencia. Entonces, para redactar la misión, yo les voy a dar una fórmula muy simple y básica para que ustedes puedan redactar la misión de su proyecto. En este caso lo van a redactar respondiendo preguntas. ¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos? ¿Para qué lo hacemos? ¿Para quién lo hacemos? ¿Y dónde lo hacemos? Entonces, ustedes pueden encontrar muchos tipos de misión y muchas misiones redactadas. No todas van a responder esta pregunta, pero cuando uno no tiene experiencia y necesita diseñar su plan estratégico, redactarlo, es una guía para que puedan hacerlo. Les doy un ejemplo. En este caso es una distribuidora de productos médicos. Somos la distribuidora XX. Fíjense que yo con el color de la pregunta les fui marcando la respuesta. Comercializamos productos médicos de excelente calidad para satisfacer las necesidades de nuestros clientes de todo el país. Ahí están respondidas todas las preguntas guía que sirven para redactar una misión. Nosotros cuando auditamos una organización, la auditoría implica que nosotros verifiquemos que esté escrita la misión. Nosotros no evaluamos el contenido, pero sí debe estar escrita. Entonces, este es un formato muy básico para que ustedes, si no tienen misión en sus proyectos o deben redactar o preparar un proyecto, tengan en cuenta cómo redactarla. Veamos ahora lo que es la redacción de la visión. La norma la menciona como una aspiración, entonces lo que tenemos que tener en cuenta para redactarla es un punto futuro, a dónde queremos llegar como organización o a dónde queremos que llegue el proyecto. Tiene que ser realista, tiene que ser alcanzable, no puede ser una utopía y tiene que estar redactada en un plazo de tiempo. Ahora, nosotros generalmente redactamos la misión y la visión si somos parte del directorio, si somos parte de un alto mando o un mando estratégico, somos dueños del proyecto, somos dueños o partícipes de la alta dirección de una organización. Generalmente se puede responder o se puede redactar teniendo en cuenta un plazo de a dónde queremos estar en 5, 10 o 15 años, qué es lo que quiero lograr, cuál es mi agregado de valor, qué me va a diferenciar del resto de las organizaciones. Al igual que la misión, nosotros vamos a auditar que esté, vamos a verificar existencia, vamos a verificar que esté redactada, pero no vamos a emitir juicio de valor sobre el contenido de esa visión. La política de calidad, según la norma ISO 9000, es una política relativa para gestión de calidad, tiene que ser coherente con lo que son las políticas generales de trabajo de la organización y tiene que estar alineada con la misión y la visión. Como menciona el material, tiene que estar establecida, debe estar redactada. Tiene que describir quién es la organización, qué hace y cuál es su compromiso con la gestión de calidad implementada. Tiene que ser también, y es un requisito, comunicada, ya sea a las partes interesadas internas, al personal, como también a la externa, que en este caso pueden ser clientes, proveedores u otras partes interesadas del proyecto. Y la política de calidad generalmente es la que le da el marco a los objetivos de calidad. Es decir, nosotros vamos a manifestar esta intención y vamos a demostrar con los objetivos de calidad cómo cumplimos esa política. Ahora, ¿cómo la vamos a redactar? ¿Qué hacemos? ¿Cuáles son los productos? ¿Quién es el cliente ideal? ¿Cuáles son las necesidades de los clientes que nosotros podemos satisfacer? ¿Qué nos diferencia de las otras organizaciones?
Una vez que tenemos establecida la política de calidad, debemos redactar los objetivos de calidad. Como les mencioné, estos objetivos, que también son referidos a la calidad, son diferentes de los objetivos estratégicos, se basan en la política y van a especificar distintos niveles y procesos dentro de la organización. Ahora, los objetivos de calidad son la forma de demostrar de qué manera nosotros vamos a cumplir esa política que redactamos. Yo acá les puse dos ejemplos. Cuando la política de calidad de la droguería menciona entregar productos a los clientes en tiempo establecido y sin defectos, nosotros vamos a traducir esa intención en objetivos, en algo medible. Entonces vamos a establecer el objetivo, cuál es la meta, qué recursos vamos a necesitar para que se logre el objetivo, quién es el responsable de hacer seguimiento y de que se logre, y cuál es el indicador que vamos a usar para medir ese objetivo. Como parte del plan estratégico también tenemos entonces los valores. Estos valores van a ser una parte, un pilar fundamental de lo que es la identidad de la organización y nos van a servir como guía para que nosotros podamos llegar de la misión a la visión a través de las decisiones que tomamos basadas en estos valores. Yo acá les puse un ejemplo. Yo soy el evaluador del Premio Nacional de Calidad y cuando las organizaciones se presentan al concurso para ganar el premio, tienen que completar lo que se llama presentación al concurso, la PAC, que es un formulario que tiene requisitos. Entre los requisitos que tiene el premio, el modelo del premio, es que las organizaciones tengan un plan estratégico establecido por el equipo directivo, por los dueños y ejecutado por un equipo ejecutivo. En este caso encontramos que el plan estratégico es redactado o establecido por el equipo ejecutivo y validado por el equipo directivo, que esto claramente no coincide con el requisito del modelo. Entonces, este es un ejemplo de lo importante que es el plan estratégico y de que esté bien implementado, las etapas para implementar el plan estratégico y quién debe implementarlo. En este caso les puse un ejemplo de una sección del manual de acreditaciones de ITAE, no sé si lo conocen. ITAE es una organización argentina que acredita servicios de salud monovalentes o polivalentes. Bueno, yo soy evaluadora de ITAE también. Y esto simplemente es para que vean que también evaluamos plan estratégico en una acreditación de calidad. Para terminar con el alcance del sistema de gestión de calidad del proyecto, hablé de plan estratégico y lo complemento con lo que es análisis del contexto. Esto que es una combinación de lo que son cuestiones internas y externas, en algunos casos, cómo se combinan también. Hay muchas herramientas que se pueden utilizar para identificar, otras para analizar, algunas para contexto interno y externo, otras solamente para contexto externo. Bueno, pueden elegir muchas. Yo básicamente lo que uso es la matriz FODA, que es de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, en donde tenemos cuestiones internas como fortalezas y debilidades y cuestiones externas como oportunidades y amenazas. Nosotros a esta matriz, ¿y por qué generalmente la uso? Porque es útil para identificar. Nosotros vamos a identificar el contexto enumerando cada una de las variables que tiene esta matriz, pero también nos sirve para analizar el contexto, ya que si nosotros redactamos estrategias que combinen las distintas variables, podemos hacer un análisis más amplio de lo que es todo el contexto de la organización. Cuando hablamos del alcance relacionado a partes interesadas, la norma dice que son personas u organizaciones, es decir, personas físicas o jurídicas, que pueden verse afectadas o percibirse afectadas por una actividad o decisión que se realiza dentro del proyecto. Entonces, las partes interesadas deben ser identificadas,
deben establecerse sus requisitos y una vez que está establecido eso, se hace seguimiento y revisión de estas partes interesadas. Bien, el primer paso entonces es identificar las partes interesadas del proyecto. Lo que vamos a hacer es decidir en la identificación cuáles son internas y cuáles son externas. Tenemos que tener en cuenta que para identificar las partes interesadas internas, todas van a depender de la misma estructura jerárquica. Para identificar las partes interesadas externas, esas no van a depender de la misma estructura jerárquica que las internas. Dentro de lo que son partes interesadas, debemos identificar clientes y proveedores. ¿Cómo los vamos a reconocer? Conceptualmente. Un cliente, según la norma, es una persona u organización que podría o que recibe un producto o un servicio, mientras que un proveedor es una organización que puede entregar un producto o un servicio. En ambos casos pueden ser internos o externos, clientes internos o externos, proveedores internos o externos. En este caso yo les puse un ejemplo para que vean que nosotros vamos a ser clientes o proveedores internos dentro de los procesos, dentro de la organización, dependiendo el rol que cumplamos en cada una de las actividades. Cuando nosotros entregamos algo somos proveedores y cuando recibimos algo somos clientes. Ese algo puede ser tangible o intangible. Les dejo este ejemplo para que lo vean. Entonces, ¿cómo vamos a gestionar las partes interesadas? Vamos a usar una matriz que esta es muy básica, así que la pueden aplicar, donde vamos a identificar la parte interesada, vamos a poner si es interna o es externa, cuál es su necesidad y cuál es su expectativa. Luego, si quieren, le pueden agregar otra columna en donde van a poner cuáles son las actividades que realizan para gestionar estas partes interesadas. La gestión del equipamiento, esta tiene distintos alcances. En algunos casos tiene, por ejemplo, el alcance sobre todos los equipos o instrumentos que utiliza una organización, sino cada área puede tener su propia gestión de equipamiento y el alcance va a ser instrumentos, equipos que estén dentro de un área determinada. Es muy importante que cuando se diseña la gestión de equipamiento se establezca bien el alcance. En este caso lo que se hace es un relevamiento de todos los equipos e instrumentos que hay en la organización para hacer un inventario o una lista maestra de equipamiento, que es lo que llamamos en calidad, codificar cada uno con un código interno. En muchos casos se usan códigos QR. Bueno, cada organización decide cómo, pero tiene que tenerlos codificados con una ficha individual que es como una historia clínica de cada equipamiento, establecer si lleva procedimientos de limpieza, si lleva procedimientos de desinfección. Ahora, también incluye todo lo que tiene que ver con cómo se seleccionan los equipos, cómo se adquieren, tiene que ver con el proceso de compra y logística, cómo se hace cuando se reciben, cómo se hace la instalación, cómo se planifican los mantenimientos preventivos y cómo se llevan a cabo los mantenimientos correctivos, cómo se registran y también incluye qué tratamiento se da a los equipos obsoletos. En lo que hace a la gestión de la documentación, que es otro alcance de la gestión de calidad del proyecto, este tema es bastante extenso. Yo les voy a enviar un archivo que diseñé para los alumnos de esta misma materia, pero de otra carrera, para que ustedes tengan conceptos básicos y para que tengan información más completa sobre lo que es una gestión de la documentación. En este caso solamente voy a mencionar que la gestión de la documentación involucra lo que es la descripción del diseño en base a una necesidad, lo que es la revisión, cuando la revisión implica que el responsable de gestión de calidad o quien esté de responsable gestiona documentos,
le dé el formato de estandarización, todos los formatos de documento controlado, todos los requisitos que tiene que tener el documento en esa organización, se distribuyen y se controlan, básicamente. En el material que yo les voy a enviar complementario pueden ver más extensa todo lo que implica la gestión de la documentación. Es muy larga esta gestión. En lo que hace a el alcance de control y mejora de procesos, lo que tenemos que tener en cuenta es que esto se lleva a cabo mediante indicadores, mediante datos, números, que nos van a permitir medir y conocer si hay variabilidad dentro del proceso y si esa variabilidad está dentro de márgenes aceptables o no. También nos permite lograr procesos eficientes, aparte de eficaces. Eficaces es lograr el objetivo y eficientes es hacerlo utilizando, optimizando recursos, conocer la satisfacción del cliente y también tener en cuenta que el control y mejora de procesos nos asegura que los procesos son adaptables a todos los cambios que sufra la organización. En este diseño, entonces más o menos les explico, tenemos elementos de entrada, es decir, tenemos un proceso, elementos de entrada, proceso salida, y a lo largo de las etapas del proceso vamos a establecer puntos con indicadores que nos van a permitir hacer seguimiento y medición de esos procesos. Parte del control y mejora de procesos es los controles de calidad, por ejemplo, que no siempre son controles de calidad analíticos, sino que tenemos controles visuales, tenemos controles documentales y algo sumamente importante dentro del control y mejora de procesos es la gestión de riesgos, que es la próxima clase que les voy a mandar, una clase muy básica, muy cortita, para que entiendan y puedan diseñar una gestión de riesgos muy básica. Una vez que nosotros hacemos el control y se establece si hay alguna desviación en los procesos, en muchos casos hay que hacer una reingeniería. Hay que rediseñar el proceso porque la variación o la desviación es tan grande que con una sola corrección quizás no se llegue a la conformidad, sino que hay que hacer una reingeniería, rediseñar partes del proceso para poder lograr la conformidad. El alcance que incluye la infraestructura, un poco es más lo que tiene que ver con la carrera de ustedes, incluye todo lo que son las gestiones que se relacionan con todo tipo de habilitaciones del edificio, todo lo que es protocolos de evacuación, si es una entidad que lleva bioseguridad, cuáles son los protocolos, el diseño del flujo de materiales, personas y residuos, que es sumamente importante, sobre todo en ámbito sanitario, cómo es la gestión de limpieza, cómo es la gestión de residuos, cuál es la infraestructura informática, es decir, distintas gestiones que tienen que ver con equipamiento, con informática, y en infraestructura también se puede incluir todo lo que tiene que ver con la bioseguridad de los procesos biológicos. Cuando hablamos de adquisición de materiales y servicios, este alcance tiene que ver básicamente con lo que es gestión de proveedores externos, en cómo se adquieren los materiales, el proceso de compra, cómo se gestionan los stocks de insumos, si se utiliza algún método para gestionar el stock, el tema de adquisición de servicios y cómo se vinculan estos proveedores externos con la organización. Si a través de convenios, a través de acuerdos o de qué manera, cuál es el documento vinculante entre los proveedores externos y la organización. Hay que tener en cuenta que la gestión de proveedores involucra lo que es la selección, la evaluación de proveedores, la identificación y distintos documentos que son para gestionarlos. Bien, la auditoría es parte del control y mejora de procesos. En este caso están aparte porque pueden ser internas, externas. Las auditorías externas pueden ser segunda o tercera parte. Segunda parte es cuando un cliente audita a un proveedor. ¿Cuál es el caso? Cuando lo que el proveedor provee, el producto o servicio, forma parte
crítica de los procesos del cliente. Entonces, en ese caso es necesario auditar al proveedor. Y también externa, de tercera parte, son las auditorías que hacen los entes certificadores o los acreditadores. Las internas son las de primera parte, son realizadas por la organización o en nombre de la organización. A mí, por ejemplo, me contratan para que haga auditorías internas. Cuando la organización no tiene auditores internos formados, puede contratar, pero lo realiza en nombre de la organización. Y después están las autoinspecciones, que el proceso es totalmente diferente, porque en las autoinspecciones se generan a partir de un evento que requiere una inspección inmediata en un proceso, en una parte del proceso, en una actividad. Desviaciones y no conformidades son resultados de las auditorías, en donde una no conformidad significa que una evidencia no cumple un requisito, y una desviación puede ser que cumple parcialmente un requisito. Entonces, el término depende también de los criterios de las organizaciones. En algunas organizaciones no quieren directamente que se mencione no conformidad y utilizan desviaciones o hallazgos. Bueno, pero básicamente conformidades y no conformidades. Conformidad es cuando la evidencia cumple el requisito, y no conformidad cuando la evidencia no cumple un requisito. Bueno, la idea es que ustedes complementen esta información que yo les doy con la información que tienen en las lecturas, y de esa manera puedan poner en práctica en forma muy básica lo que es un sistema de gestión de calidad de sus proyectos. Si tienen alguna pregunta después de este video, por favor me la envían por Canvas. Si no, también me las pueden enviar por algún medio de contacto que les dejo acá. Si quieren buscarme en LinkedIn, me quieren mandar un mail o escribir un WhatsApp, me lo pueden enviar por ahí también. Es un gusto y espero encontrarlos en la próxima clase sobre gestión de riesgos.